Como he dicho hace un momento, vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos. Hemos llegado hasta el versículo 37 y ahí hemos analizado una afirmación que hace el apóstol, Romanos 8:37, que puede parecer en principio presuntuosa y puede parecer que el apóstol se está pasando de la raya, porque ha dicho que aun en medio de grandes problemas, tribulación, angustia, peligro, espada, desnudez, ha dicho que somos más que vencedores. Y hemos estado explicando eso, por qué el apóstol dice eso. Y hemos dicho que eso ya sería o debe ser una afirmación concluyente y definitiva, que no hace falta que se nos diga nada más. Ya nos ha hablado mucho del amor de Cristo y dice que somos más que vencedores por medio de ese amor. Pero después el apóstol, no contento con esto, añade los versículos 38 y 39, los cuales empiezan, versículo 38, con otra afirmación que puede parecer por lo menos igual de presuntuosa, porque dice, por lo cual estoy seguro. Antes ha dicho, somos más que vencedores, y decimos, no te estás pasando, Pablo, y ahora dice, estoy seguro, por lo cual estoy seguro. Y digo, ¿puede afirmarse que el cristiano tiene y puede tener y debe tener esta seguridad? ¿Está el apóstol engañándonos o está haciendo que nosotros nos engañemos pensando cosas que no son? ¿Es esto que tenemos aquí, palabra de Dios, que todos decimos que sí, y por tanto fiel y digna de ser recibida por todos? Así que de nuevo estamos ante un asunto fundamental, ¿verdad? La seguridad del creyente. Pero a alguien le puede venir a la cabeza algunos pasajes del libro de los Salmos en donde el rey David, que también era un buen creyente, parece que no tenía esta seguridad. Cuando dice en el Salmo 42, lo repite en el Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No parece que el rey David tuviera este sentimiento de Pablo de que somos más que vencedores. No parece, ¿verdad? Pablo dice, estoy seguro, más que vencedor. Y David dice, ¿por qué te abates dentro de mí? Y digo, ¿realmente no tenía el rey David la misma confianza o seguridad que Pablo? Y si seguís leyendo en esos salmos cuyas citas tenéis en la guía, pues veréis que sí, que él tenía la misma seguridad que Pablo, porque en esos pasajes que se repito, en dos salmos, el rey David dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios. Es decir, el problema no desaparece, pero David, digamos, llevado por su naturaleza carnal, tiene miedo ante el problema. ¿Y qué es lo que hace? Pues se habla a sí mismo para no dejarse llevar por sus sentimientos y su naturaleza carnal, y se dice a sí mismo, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, el Dios que tú has conocido, el Dios que es tu salvación. Espera en Dios, se dice a sí mismo, tengo que esperar en Dios porque aún he de alabarle. Y es esta confianza en Dios lo que le permite continuar y le hace escribir otro de los salmos donde dice, has cambiado mi lamento en baile. Así que no es que estén reñidas la seguridad con los sentimientos. Lo que no debe ser es que los sentimientos superen a la seguridad y nos lleven a no mirar al Dios que nos ha salvado, al Dios en quien hemos creído. Así que están diciendo, los dos están diciendo lo mismo. Pablo está diciendo que miremos a Dios, por lo cual, y ahora veremos a qué se refiere, y David está diciendo tengo que mirar a Dios. Recordemos que hay una semejanza típica, esto de tipo, sabéis lo que es un tipo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparecen cosas que prefiguran lo que luego se ve más claramente en el Nuevo Testamento. Entonces ahí hay muchas enseñanzas típicas, no en el sentido de una palabra típica, típico de España, no me refiero a eso, sino que es un tipo, es una figura, es una simulación de lo que luego se vería de forma más clara. Pues hay una enseñanza típica en la tierra de Canaán a la cual tenían que ir los israelitas. La tierra de Canaán prefigura la Jerusalén celestial, ¿verdad? Luego, en el libro de Hebreos, el escritor nos dice
que si Josué les hubiera dado el reposo cuando entraron allí, entonces no tenían necesidad de buscar otra patria. Así que la entrada en Canaán está prefigurando la Jerusalén celestial. Pero recordemos cómo fue aquella entrada. Antes que entrara, Moisés, que vio la tierra desde lejos, ya dijo que tendrían esa tierra por herencia. ¿Verdad? Y lo creyeron. Y Josué, antes de conquistar la tierra, pues hizo el reparto de la tierra por lotes según las tribus, como si ya la hubiera conquistado. Todavía quedaba por delante muchas batallas, muchos enemigos, muchos problemas. Pero ellos, confiando en lo que Dios había dicho, no dudaron de la palabra de Dios y hablaban de la tierra como si ya la tuviera. Dios lo había prometido. Pues bien, esto es lo mismo que tenemos aquí en este pasaje de Romanos 8, 38, 39 o incluso los versículos también anteriores. En nuestro peregrinaje hacia la Jerusalén celestial, todavía nos quedan muchas batallas. Y tendremos que enfrentar muchos enemigos, muchos peligros, muchas cosas. Todos intentarán evitar o impedir nuestro avance. Pero lo que nos dice la palabra es que debemos tener seguridad en Dios porque Dios lo ha dicho. Eso es. Dios ha dicho que ama a los suyos y Dios ha dicho que nadie podrá separarlos de ese amor. Así que Dios y su palabra tiene que ser el faro en medio de nuestras tormentas. Hay tormentas, no sabemos, no tenemos explicación para ella, no sabemos las razones, pero sí tenemos que mirar adelante que hay un faro y es Dios y su promesa, Dios y su palabra. Eso es lo que no debemos tener presente, lo que debemos tener presente y no dejarnos llevar por nuestros temores o nuestros sentimientos u otras cosas. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios y ahora comentamos esos versículos un poco, versículos 38 y 39. Leemos desde el versículo 35. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso lo explicamos. No solamente problemas, sino que somos contados como ovejas de matadero. Pero, no obstante, a pesar de esto, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora la conclusión final, por lo cual estoy seguro, y digo, esto puede parecer presuntuoso, ¿verdad? Que un hombre, una persona diga, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, de nuevo, nos podrá separar, lo mismo que ha dicho en el versículo 35, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora comenzamos, ¿vale? Vamos ahora. Padre nuestro, en tu presencia nos encontramos en esta mañana y te damos muchas gracias por ello y muchas gracias te damos porque nos permites acercarnos a esta porción de tu palabra preciosa y para la cual pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a interiorizarla para que sea precisamente preciosa para nosotros en todos los momentos. Reconocemos, Padre, nuestras debilidades y nuestros pecados y reconocemos que muchas veces nos dejamos llevar por las cosas y no te miramos a ti, no miramos tus promesas. Y necesitamos, Padre, ser fortalecidos interiormente por tu Espíritu para que seamos capaces de glorificarte en todo momento, de hacer tu voluntad y de glorificarte. Ayúdanos a todos los presentes a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y si hay alguien que aún no pueda decir esto de sí mismo, te pedimos también que tengas misericordia de esa persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues el apóstol ha dicho, somos más que vencedores. Y ahora, según hemos leído en los versículos 38 y 39, nos da el fundamento, la base, la razón por la cual somos más que vencedores. ¿Cuál es el motivo que nos pone?
¿Por qué motivo somos más que vencedores? Y dice, por el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la base, no ninguna otra, sino somos más que vencedores porque hay un amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios que, según nos ha dicho en el capítulo 8 completo, se ha manifestado no solamente porque Cristo vino a morir por nosotros, sino si recordamos del comienzo del capítulo 8, el amor de Dios se ha manifestado porque nos ha librado de estar bajo la ley que dice del pecado y de la muerte, porque nos ha librado de estar andando en la carne, porque amor de Dios que se ha manifestado porque nos ha dado el Espíritu de su Hijo, amor de Dios que se ha manifestado porque nos ha adoptado, es decir, no solamente porque Cristo ha muerto, sino que hay un montón de cosas por las que Dios ha mostrado su amor. Amor de Dios que se ha mostrado al hacernos herederos y coherederos con Cristo, amor de Dios que se ha mostrado al meternos en su plan, que hay un plan perfecto donde Él nos ha introducido y nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, amor de Dios que se ha manifestado en nuestro llamamiento, amor de Dios que se ha manifestado de muchas formas, ha ido diciendo el apóstol en el capítulo 8, y por eso dice, estoy seguro. Así que amor de Dios. De este amor de Dios en Cristo Jesús, evidentemente se puede hablar mucho, y se debe hablar mucho, y lo hacemos con frecuencia. Y aunque hoy no me voy a detener en eso, quizás el próximo día, vemos que en esos dos últimos versículos hay otros 4 aspectos en los que sí nos podemos detener. Así que la base fundamental, el amor de Dios en Cristo, y digo, no porque esto no sea importante, sino que es lo fundamental, no por eso vamos a dejarlo de lado, pero como hablamos muchas veces, no vamos a considerarlo hoy prácticamente, sino que veamos entonces los otros 4 aspectos que aparecen en esos 2 versículos. ¿Cuáles son? Y podemos decir, hay una serie de asaltantes o agresores en nuestras vidas, que el apóstol va enumerando, ¿verdad? Hay un fracaso de esos asaltantes, hay un propósito que tienen esos asaltantes y hay una confianza que hemos de tener a pesar de los asaltos. Lo repito, hay 4 cosas. Primero, los agresores o los asaltantes que quieren separarnos del amor de Dios. Segundo, el propósito, lo acabo de decir, separarnos del amor de Dios. Tercero, el fracaso, nada nos podrá separar. Y cuarto, pues derivado de todo eso, la confianza de Pablo, que dice, estoy seguro. En realidad, tendría que haberse puesto ahí, en vez de estoy seguro, el verbo está en voz pasiva. Y más bien, tendría que ponerse, otras versiones dice, estoy convencido, estoy persuadido. Otras versiones ponen, he sido convencido, he sido persuadido. Y la idea que hay es la de dejarse convencer, no a la fuerza, sino a través de un razonamiento lógico. Es decir, el apóstol dice, a partir de todo lo que os he estado diciendo hasta aquí, pues no tengo otra conclusión posible más que esta. Por eso dice, estoy seguro. He sido convencido, me he persuadido a mí mismo que lo único que puedo decir a partir de todo lo anterior es esta, que frente a todo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vale? Pues veamos con un poco más de detenimiento los asaltantes o agresores. Si hemos estado atentos, el apóstol hace ahí unas comparaciones en forma de parejas, habla muerte, vida, alto, profundo, ¿verdad? Así de que de forma particular habla de los agresores y después en el versículo 39 lo hace de forma general porque habla de ninguna otra cosa creada. Pues vayamos con cada uno de ellos. En primer lugar, la distribución por parejas. ¿Cómo comienza? Dice, ni la muerte ni la vida, comienza por la muerte. ¿Por qué pensamos que comienza por la muerte? Podemos decir muchas cosas, porque la muerte, dijo Job, es el rey de los espantos. Lo que más temor nos puede dar, ¿verdad? ¿Qué pasará? Y Satanás, en eso que aparece al principio del libro de Job, cuando fue a hablar con Dios, le dijo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, las personas, sobre todo los incrédulos, son capaces de dar por su vida todo lo que tienen, ¿verdad? Alguna vez hemos oído decir que alguien que vendió su alma al diablo con tal de vivir, claro, si no vives no puedes disfrutar de nada de la vida. Así que por seguir viviendo, por no pasar por la muerte, por lo menos por ahora, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues lo que nos dice aquí es que el creyente no tiene que tener miedo a la muerte, porque debe saber que la muerte no es más que un paso a la vida eterna. Simplemente. La muerte no nos podrá separar. Hay
La muerte siempre es separación, ¿verdad? La muerte física es separación del cuerpo y el alma o el espíritu. Y la muerte espiritual es la separación de la persona con Dios, ¿verdad? Esa es la muerte espiritual. Pero para el cristiano, la muerte no es separación del amor de Dios, porque aunque se separe su alma o su espíritu de su cuerpo, sigue siendo amado por Dios y él sigue amando a Dios. Así que no hay separación, ¿verdad? En la carta a los Hebreos, hablando del Señor Jesucristo, cuando dice que participó de carne y sangre, dice el escritor que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el cristiano, el que cree en Cristo, no debe tener temor a la muerte, porque la muerte no va a ser separación, y porque Cristo murió para eso, para librar del temor de la muerte a todos los que durante toda su vida estaban en servidumbre. Y por eso en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se habla de aquellos héroes de la fe, dice que algunos fueron atormentados y no aceptaron el rescate, muertos por ello, porque esperaban una mejor resurrección. Estaban convencidos de que no se separarían de Dios y no aceptaron lo que se les ofreció. Eso es la historia de los mártires, bueno, a lo largo de toda la iglesia cristiana, ¿verdad? La historia de tantos mártires que no aceptaron y por eso pues estuvieron en cárceles, en sufrimientos, en tormentos, en multitud de cosas. Así que aunque la muerte lleva unido el concepto de separación, para el cristiano no hay separación. Y entonces podemos decir con Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y podemos descansar en las palabras de Cristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la muerte, muchas veces se habla de que el cristiano duerme con el Señor. No se habla de separación. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora bien, puede que nosotros ahora, que pensamos que todavía nos queda un tiempo para morir, aunque nunca lo sabemos cuándo será nuestra hora, pues dudemos acerca de si vamos a tener o no firmeza a la hora de la muerte, ¿verdad? Cuando miramos más allá, decimos, bueno, ¿y cómo voy a actuar yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, pues Dios no nos va a dar gracia ahora para que tengamos un remanente de gracia para cuando nos haga falta más adelante. David en el Salmo 23 dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, entonces no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que Dios ha prometido darnos gracia y la dará cuando llegue la hora de la muerte. Y no debemos mirar esa muerte con temor o con problemas de que pueda haber separación. Así que eso es lo primero, la muerte. Y ahora dice, ni la muerte ni la vida, contrasta la muerte con la vida. Y puede parecernos raro de que ponga aquí el apóstol la vida como un enemigo, como un asaltante nuestro. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el significado? Pues como está hablando de separación del amor de Dios, lo que nos está diciendo es que la vida, que tiene multitud de peligros y multitud de tentaciones y multitud de problemas y multitud, podemos decir, de anzuelos, para que piquemos, pues esa vida con todas las cosas tampoco nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere esto decir que ningún verdadero cristiano quedará atrapado definitivamente en las cosas de la vida. Puede que viva así durante un tiempo. Puede que alguna vez, volviendo al ejemplo de antes, piquemos y nos quedemos enganchados en el anzuelo y nos hagamos mucho daño. Puede. Pero si verdaderamente somos cristianos, eso no nos separará del amor de Dios. Dios, de alguna forma, con una disciplina severa, con una providencia, con una enfermedad o incluso con la misma muerte, impedirá que la vida nos separe de él. Puede que algún tiempo estemos como Pedro calentándonos en las hogueras de los paganos, ¿verdad? Y que neguemos al Señor como lo negó el mismo Pedro. Puede que suceda. Ninguno de nosotros tiene la fortaleza que tuvo el Señor, ¿verdad? Satanás en una de sus tentaciones le ofreció al Señor todos los reinos de este mundo, todo lo que la vida puede dar. Y el Señor evidentemente lo rechazó. Nosotros no tenemos esa fortaleza y no sabemos si seremos capaces
de rechazar todo aquello que la vida nos ponga por delante. Pero aunque no tenemos la fortaleza del Señor, tenemos la promesa del Señor. Eso es lo que tenemos, la promesa del Señor. Y el Señor dice que el amor nunca deja de ser. El amor que Él nos tuvo en Cristo, por eso dice, por lo cual nunca deja de ser. Y así, a medida que vamos comprobando en nuestra travesía como cristianos, la veracidad de esas palabras, que el amor nunca deja de ser, que Dios no nos ha dejado nunca ser tentados más de lo que podemos resistir, que Dios nos ha sostenido en medio de pruebas difíciles y que Dios incluso nos ha sacado de trampas, pues a medida que vamos experimentando esas cosas, vamos aprendiendo y con más confianza podemos decir, por lo cual estoy seguro. También puede entenderse esto de la muerte y de la vida no como sujetos, es decir, la muerte, lo que puede hacer, la vida, lo que puede hacer, sino como nuestra condición, la condición en nosotros. No seremos separados a lo largo de la vida ni seremos separados cuando suceda la muerte. De las dos maneras se puede entender, ¿vale? No seremos separados durante la vida ni por las cosas de la vida, no seremos separados durante la muerte ni por lo que supone la separación de la muerte. Vamos con la siguiente. Dice, y ahora no es una pareja, sino una triada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, pero os explico algo acerca de esto. Estas tres palabras, ángeles, principados, potestades, aparecen en la Escritura con distintos significados y por tanto podemos entender aquí distintas cosas. Pero puesto que el apóstol está contrastando parejas, una cosa con la opuesta, creo que más bien aquí hemos de entender que está diciendo lo que puede hacer el mundo invisible y lo que puede hacer el mundo visible. Digo que hay distintas interpretaciones, pero creo que aquí está hablando del mundo invisible y del mundo visible. Vamos entonces con la primera, ángeles. Evidentemente, si habla de ángeles que intentarán separarnos del amor de Dios, estará hablando de ángeles caídos, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo que tan poderosos como pueden ser esos ángeles, dice un salmo que los ángeles son poderosos en fortaleza, tanto los que sirven a Dios como los ángeles caídos, pues por muy poderosos que sean, no nos podrán separar. También incluso podíamos suponer que se está hablando de una forma hipotética de los ángeles buenos. Hay un pasaje en la carta a los Gálatas donde el apóstol dice que si aún un ángel del cielo viniera y os predicara otro evangelio, si fuera posible que un ángel del cielo, no un ángel caído, si fuera posible que un ángel bueno viniera y os predicara otro evangelio, sea anatema. También podíamos entender esto así. Ni los ángeles caídos, ni si fuera posible que un ángel bueno viniera con toda su fortaleza, nada hay en el mundo invisible que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ni la muerte, ni la vida, ni nada del mundo invisible. Y en cuanto a la contrapartida, en los mejores manuscritos aparecen solamente una palabra, no aparece dos. Aparece ni ángeles ni principados. Por eso digo que esto da lugar a distintas interpretaciones. Y principados, aunque en la Escritura, los que la conocéis, os vendrá a la mente algunos pasajes donde la palabra principado se utiliza también para ángeles y para ángeles caídos, en Efesios capítulo 6, por ejemplo, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes de maldad. Digo, si entendemos que ya de los ángeles se ha hablado con la primera palabra y se están contrastando dos cosas, principados se puede entender también como principados y autoridades, que también en la Escritura aparece en el sentido de los gobernantes o los poderes de este mundo. En la carta a los Efesios capítulo 1 dice que el Señor fue puesto sobre toda autoridad y principado y todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero. Y ahí hace referencia no solamente al mundo invisible, sino también al mundo visible. Así que por guardar, digamos, la analogía, creo que podemos entender eso, que el apóstol le está diciendo, ni todos los ángeles con lo que puede, ni todos los gobernantes del mundo, en distintas escalas, los pequeños que quizás os fastidian más simplemente con la contribución que no pagáis o que os habéis retrasado un poco y entonces tenéis que pagar un poco más. O los que están a mayor nivel, los que hacen las leyes a nivel nacional o a nivel internacional, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizá no hayamos pensado nunca o no hayamos tenido nunca temor de lo que pueden hacer en nuestras vidas los ángeles caídos. Quizás
el tema de los ángeles tendríamos que abordarlo alguna vez. Están un poco ahí, sabemos que están ahí, los tenemos ahí aparcados y quizás no nos hayan hecho temblar mucho qué pueden o qué no pueden hacer los ángeles, ¿verdad? Aunque sabemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y no hay ningún problema. Pero quizás hayamos tenido temor y sobre todo ahora, en esta época que nos ha tocado vivir, en donde vemos que hay tanta concentración de poder en unas pocas manos, y en donde comprendemos que el corazón del hombre es perverso y es perverso en demasía, quizás algunos cristianos empecemos a tener algún temor en cuanto a qué puede sucedernos, qué pueden hacer los gobernantes de las naciones, repito, ahora cuando todos están, a una intentando hacer muchas cosas. Bueno, pues si es así, el apóstol lo que nos dice es que nada puede ni superar, ni vencer, ni obstaculizar, ni impedir nada que tiene que ver de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Nada de nada. Y si estamos en los últimos tiempos, alguien puede decir, Emilio, ¿tú has leído lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Digo, sí, si queréis acompañarme, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. En los últimos tiempos, dice la Escritura, que vendrá un inicuo. Segunda Tesalonicenses 2:9. Y ese inicuo dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, llegará un momento, y no sé si nosotros lo viviremos, donde vendrá un inicuo con gran poder de Satanás y hará cosas extraordinarias. ¿Nos podrá eso separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y decimos, a los cristianos no. Versículo siguiente, y con todo engaño de iniquidad, no cualquier engaño, sino de maldad, para los que se pierden. Aunque la situación sea difícil, será para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y sigue diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En los últimos tiempos, el Señor Jesucristo también dijo, lo tenemos en los evangelios, que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que harán señales y prodigios, y que no engañarán a los escogidos, porque Él, el Señor, dará discernimiento para que los escogidos no sean engañados. No porque no pudieran ser engañados. Pero hemos de tener seguridad entonces en eso. Ni los ángeles, ni los principados, ni poderes del mundo invisible, ni poderes del mundo visible, ni todos confabulados, porque vendrá un inicuo con poder de Satanás, es decir, confabulación entre los ángeles caídos y confabulación con los incrédulos, los inicuos, los que no se complacen con la verdad. Aunque haya eso, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y si somos atormentados? ¿Y si tenemos tribulación? ¿Y si estamos desnudos? ¿Y si tenemos hambre? ¿Y si tenemos...? Pues el apóstol nos está diciendo que nada, ¿verdad? Sigo adelante, siguiente pareja. Ni lo presente ni lo porvenir. Aquí que se incluye. Y decimos todo. Podemos decir incluso ni el pasado, ¿verdad? El pasado no nos separó del amor de Dios. El presente ni el porvenir. Es decir, todo lo que nos pueda suceder antes de salir de este mundo, sea lo que sea, nada nos separará del amor de Dios. Pregunto, ¿hay alguna situación que podamos imaginar que no esté incluida aquí? Parece que es conclusivo, ¿no? Ni lo presente ni lo porvenir. No habrá nada que nos separe de Cristo. Como decía antes, puede que piquemos, pero Cristo nos traerá de nuevo así, como sea. Con una disciplina, con una enfermedad, con la muerte o como sea, nos traerá de nuevo así. Así que hemos soportado bajo presiones en el pasado. Hemos soportado, ¿no? Prueba de ello es que estamos aquí todavía siguiendo al Señor, ¿no? Pues por más inestable que sea el presente, porque no sabemos lo que el Señor nos tiene preparado, y por más incierto que sea el futuro, porque no sabemos, lo que sí sabemos es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Os decía Calvino, en relación con esta pareja,
Él lo entendía así, que no hay tiempo lo suficientemente largo para que una aflicción nos separe del amor de Cristo. Es decir, que podemos estar en una aflicción, una tribulación tan aguda, pero que no será nunca tan larga como muchos serán los años de vida que nos queden, ¿verdad? Nunca será tan larga como para hacernos separar del amor de Dios. O relacionado con lo que he dicho antes, con la concentración de poder que hay hoy en pocas manos, es previsible, lo he repetido ya algunos días, que los cristianos pasemos por pruebas y quizás por calamidades. Y lo que nos dice la palabra es que tenemos que estar tan seguros ante ella como hemos salido de pruebas y calamidades anteriores. En todo caso, podremos decir con el apóstol que ahora está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Nuestra salvación está más cerca. Y la última pareja que dice el apóstol es ni lo alto ni lo profundo, que también aquí podemos entender diversas cosas. Ni lo alto, todo lo que proceda de arriba puede proceder una tormenta, un rayo o yo qué sé, ¿verdad? Pues ni lo alto ni lo profundo, todo lo que proceda de abajo puede ser, no sé, pues un terremoto, lo que queramos imaginar, o que estemos metidos en una cárcel, ni lo alto, que puede ser la altura de los honores que el mundo nos brinde, ni lo profundo, que puede ser también la profundidad de la ignominia donde el mundo nos lleve, porque el Señor nos dice que hablará mal de nosotros y nos calumniará y dirán todo lo que quieran y harán toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ¿verdad? Ni lo alto ni lo profundo, ni toda la dignidad del mundo, ni toda la prosperidad del mundo, ni todo lo profundo que puede ser la adversidad. Vamos a los dos extremos. Antes decíamos ni lo presente ni lo porvenir, y decíamos miramos la longitud en el tiempo, ¿verdad? Ahora estamos mirando ni lo alto ni lo profundo, miramos lo máximo hacia arriba, lo máximo hacia abajo, y nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Evidentemente esto echa fuera la afición que tiene alguna gente a los horóscopos o a ver qué me pueden hacer los astros o a la posición de la luna o de las estrellas o de todo eso, ¿verdad? Nada nos podrá separar. Los cristianos vamos siendo enseñados. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé padecer escasez, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los cristianos también vamos siendo enseñados. Hemos de ser enseñados, estamos siendo enseñados para que lleguemos a decir eso mismo. Y si recordáis en la carta a los Efesios, cuando se habla del amor de Cristo, se habla también de dimensiones. ¿Acordamos? Capítulo 3, carta a los Efesios, cuando dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, se habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo. Pues lo que está diciendo aquí el apóstol es que no hay nada más alto, ni nada más profundo, ni nada más ancho que el amor de Cristo. La profundidad y la altura pueden ser muchas, pero más por encima en altura y más por abajo en profundidad está el amor de Cristo. Así que nada nos podrá separar de él. Esas son las parejas, ¿vale? Ni la muerte ni la vida, ni lo visible ni lo invisible, ni lo de antes, ni lo de ahora, ni el futuro, ni lo alto ni lo profundo. El apóstol dice eso, pero después, en forma general, en el versículo 39, pues termina su descripción diciendo: ni ninguna otra cosa creada. Ya no pone más parejas y habla ya en general de ninguna otra cosa creada. Algunas versiones de la Biblia, porque también puede ponerse, dice de ninguna otra criatura creada. La palabra puede significar las dos cosas, cosa o criatura creada. Lo cual evidentemente incluye a todo y a todos, ¿verdad? No hay posibilidad de nada extraño para Dios, ¿verdad? No hay posibilidad de que algo le coja a Dios de improviso. No hay posibilidad de engañar a Dios. No hay posibilidad de hacerle un fraude a Dios. No hay posibilidad de nada, porque nada podrá romper las cuerdas de su amor. Ni tentaciones, ni persecuciones, ni desastres naturales, ni nada de todo aquello que pueda o que pudiera hacernos caer. Así que esto dice el apóstol. Y si el apóstol concluye con esto y no ha dejado nada atrás, ¿quiénes somos nosotros, digo yo, para introducir un pero? Ya he explicado todo lo que dice el apóstol, ¿verdad? Y algunos de nosotros podemos decir, pero tú qué sabes por dónde yo estoy pasando. Pero, digo, ¿quiénes somos nosotros para
introducir un pero o para pensar en una situación que lleve a separarnos del amor de Dios. Separarnos del amor de Dios significaría caer de la gracia, ¿verdad? Y eso es imposible. ¿Qué es lo único que separa del amor de Dios? Lo leemos, libro de Isaías, capítulo 59. Leemos versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor sigue salvando. El Señor sigue oyendo. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo único que separa de Dios es el pecado. Pero dice Pablo en la carta a los Romanos que el pecado para los creyentes ya ha sido vencido por Cristo. Y por tanto no hay nada en nosotros que nos pueda separar de ese amor. Nuestro pecado ya no lo hará tampoco. Nada de lo que Dios ha creado puede separarlo, ninguna criatura. No sucede con Dios como va a suceder con nosotros con la inteligencia artificial. ¿Sabéis de qué va eso, verdad? El hombre está desarrollando la inteligencia artificial que en muchos aspectos será superior al hombre. Pero no sucede con Dios así. Nada de lo creado, Dios ha creado todo en su soberanía y nada de lo creado, ninguna cosa creada va a estar por encima de Dios, va a superar a Dios, va a estropear los planes de Dios. Como dijo Moisés, no hay Dios como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Así que esos son los agresores. Ahora pasamos rápidamente al propósito que tienen, a su fracaso y a la confianza que muestra el apóstol. Así que en primer lugar el objetivo. ¿Qué objetivo tienen todas esas cosas que acabo de decir? Pues separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo hay que entender eso? Quizás no lo hayamos pensado bien. ¿Qué implica eso? El objetivo es separarnos y decimos del amor de Dios hacia nosotros, que es por medio de Cristo Jesús, o del amor de nosotros hacia Dios, que también es por medio de Cristo Jesús. Pues creo que debemos entender las dos cosas. Las dos cosas. Porque nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y nosotros le amamos ¿con qué clase de amor? ¿Con nuestro amor natural? Y decimos, no, le amamos porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Así que no se habla, digamos, por así decirlo, no tenemos una cadena fuerte por parte de Dios y por nuestra parte está el eslabón más débil que se puede romper. No es eso, porque entonces no tendríamos nunca seguridad. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nosotros amamos a Dios por medio de Cristo Jesús, para eso fue su obra, y porque Dios nos ama a nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que ese es el propósito, separarnos de ese amor mutuo, pero no podrá hacerse. Segundo lugar, el fracaso, ¿verdad? La infructuosidad. Nada nos podrá separar de ese amor. Nada. Y en esto también tenemos que tener seguridad. El amor de Dios, dice la Biblia, es eterno, ¿verdad? Y el nuestro. Nuestro amor a Dios en Cristo Jesús procede de un amor eterno. Repito, no es nuestro amor con el que somos capaces de amar más o menos, sino es el amor de Dios. Nuestro amor puede ser débil, nuestro amor puede estar lleno de contradicciones, pero nuestro amor procede de Él y como procede de Él, perdurará siempre, porque si no, no habría confianza. Esto tiene que servir de gran consuelo. ¿Cómo comenzó el apóstol todo este párrafo en el versículo 28, si tenéis abierto todavía Romanos? Comenzó diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego fue diciendo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que aman a Dios? Los que fueron predestinados, llamados, justificados. ¿Cómo los que aman a Dios están seguros de todo lo demás? Pues porque siguen amando a Dios.
¿Entendido esto? Hay un fracaso en esos propósitos, hay una seguridad plena, porque nuestro amor, aunque sea muy débil, ciertamente derramaremos muchas lágrimas en nuestro proceso de perfeccionamiento del amor, ciertamente. Pero necesitamos ser perfeccionados. Pero eso no significa que no se tenga. Puede ser que alguna vez el Señor nos diga, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Puede. Pero el Señor tendrá sus métodos para llevarnos de nuevo al arrepentimiento. Porque las muchas aguas no pueden apagar el amor. Y fuerte como la muerte es el amor. Eso sería caer de la gracia, si eso fuera posible. Y fijémonos que Pablo no dice nada lo hará, sino dice nada podrá hacerlo. Nada nos podrá. Y en tercer lugar, la confianza de Pablo, como he dicho antes, en la voz pasiva. He sido convencido por todo lo que he dicho antes y por todo lo que he dicho a lo largo del capítulo, no me queda otra alternativa que tener esta confianza. Una confianza plena, no en mí, una confianza fuerte, una confianza afectuosa. No debe de haber ninguna duda porque no puede haber ningún otro argumento. Ahora bien, pregunto, ¿cómo son tus sentimientos? ¿Cómo son tus sentimientos a veces? Muchas veces no estás lleno de gozo, ¿verdad? Muchas veces. Y estamos como el rey David, ¿verdad? Pero es que ¿son nuestros sentimientos nuestros mejores consejeros? Nos tendremos que dejar llevar por nuestros sentimientos. Es decir, cuando siento que Dios me perdona y estoy gozoso, digo, Dios me perdona. Y cuando no lo siento, entonces Dios no me perdona. Cuando un día no duermo bien, me levanto por la mañana y estoy de mal humor, entonces siento de una manera. Y cuando otro día duermo bien, pues siento de otra, ¿verdad? Entonces no estamos llamados a depender de nuestros sentimientos. La religión cristiana, la fe cristiana no es una fe de sentimientos, aunque incluye los sentimientos. Es una fe, como dice Pablo, que razona con una mente iluminada por la palabra y en la palabra. Y entonces, si decimos que creemos, y es lo que tenemos que decirnos, ¿en qué Dios creo? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Hasta dónde hizo? ¿Qué es lo que ha dicho Dios que ha hecho? Que me ha adoptado como hijo, que me da una herencia, que esto, ante todo eso, pase lo que pase, tengo que llegar a la conclusión de que estoy seguro. Así que Pablo no habla de sentimientos, tampoco habla de esperanza, ¿verdad? Espero que nada nos podrá separar, no dice eso. Ni habla de sentimientos, ni habla de esperanza. Las circunstancias pueden cambiar y cambian, ¿verdad? Y la vida, como hay una antigua canción por ahí que decía, sorpresas te da la vida, ¿verdad? Pero la conclusión tiene que ser la misma. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, versículo 35. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fijémonos cómo termina. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces el apóstol usa eso. Y quizás nosotros lo tengamos por coletilla. Pero no es una coletilla, ¿verdad? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice esto? Pues porque entonces, en aquella iglesia en Roma, como hoy en todas las iglesias, puede haber personas que no puedan tener esta seguridad porque no pueden decir que Cristo es su Señor. Simplemente, claro, si Cristo, tú no puedes decir, Cristo es mi Salvador y no tengo seguridad, pero es tu Señor también, es el que organiza tu vida, el que gobierna tu vida. Si no estás en Cristo, quizás no creas en la ira de Dios, ni en la justicia de Dios, ni en el juicio de Dios, ni en el castigo por el pecado, ni en la expiación necesaria de Cristo. Tú crees a tu manera y estás tranquilo, ¿verdad? Algunos siempre están tranquilos a su manera. Bueno, pues la Biblia nos dice que no hay amor de complacencia de Dios para los incrédulos, para los que no están en Cristo Jesús. Dios ama a todos, a justos e injustos, pero no con un amor de complacencia, no con este amor que se nos está diciendo aquí, del cual nada nos podrá separar. Para eso tenemos que estar en Cristo Jesús. Y nadie conocerá nunca ese amor de Dios si no está en Cristo Jesús, si no confía en Cristo, si no se arrepiente y obedece a Cristo.
En otros lugares, la confianza que dice aquí el apóstol, vamos a buscarlo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:12, el apóstol utiliza más de una palabra para hablar de esta confianza. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol, por lo cual, de nuevo empieza igual que Romanos 8:38, ¿verdad? Por lo cual, por lo que ha dicho antes, y antes ha hablado del fuego de Dios, le ha dicho a Timoteo que se esfuerce, le ha dicho que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, le ha dicho que sufre prisiones a modo de malhechor por causa del Evangelio, y por lo cual dice, es lo mismo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nos fijamos aquí la seguridad con 2 palabras. Yo sé a quien he creído. Eso significa comprensión, entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Yo sé a quien he creído. Y una vez que sé eso, ¿qué conclusión? Pues si eso es lo que sé, de lo que he creído, sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No hay otra conclusión posible, ¿verdad? Pablo no está diciendo de lo que haría o lo que quería hacer o lo que se proponía hacer, sino está hablando del convencimiento que tenía. Un convencimiento intelectual que luego tiene que aceptar lo que ese convencimiento dice y tiene que mover la voluntad. ¿Vale? Así que los enemigos, el propósito, el fracaso de esos propósitos y la confianza. Y una última cosa que nos podíamos plantear. ¿Está Pablo hablando de sí mismo o está hablando de todos? Porque dice, estoy seguro. Claro, podríamos decir, hombre, es que Pablo, como para no estarlo, ¿verdad? El Señor le habló directamente. El Señor le habló muchas veces directamente. Cuando habla de la última cena, dice, yo recibí del Señor lo que también os ha enseñado. No se lo dijo nadie, ¿verdad? Fue arrebatado al tercer cielo, hizo milagros. Entonces podemos decir, claro, es que Pablo estaba seguro. Pero ¿dice esto por él solo o lo dice por todos los cristianos? Hay otros pasajes donde podemos ver que habla de todos los cristianos. En la carta a los Romanos, en el mismo capítulo 4, hablando de Abraham, digo esto para que lo tengamos como referencia, cuando habla de Abraham y de la fe de Abraham que le fue contada por justicia, Romanos capítulo 4, versículo 22, dice que Abraham confió en fe, en esperanza contra esperanza, y que por eso su fe le fue contada por justicia. Romanos 4, 22, ¿verdad? Pero ¿qué dice a continuación? 4, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, porque entonces podríamos decir que Abraham también fue muy especial. No solamente con respecto a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Quién es estos nosotros? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Veis que siempre la misma coletilla? A nosotros la fe se nos cuenta por justicia porque creemos al que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Así que no solamente era Abraham, sino es para nosotros. En otra de sus cartas, 2 Corintios, el apóstol dice, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, es decir, se refiere al espíritu de fe de David en un salmo. Y dice, nosotros teniendo el mismo espíritu de fe de David, porque así escribió David, y David escribió, creí, por lo cual hablé. Nosotros, nuestra fe es la misma que la de David, entonces nosotros también creemos y por lo cual tal y tal otra cosa. Así que Pablo no está hablando de él solo. Además, si nos fijamos, volvemos a Romanos 8, el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro, primera persona del singular, pero después en el versículo 39 pasa a la primera persona del plural y no dice yo estoy seguro de que nadie me podrá separar, sino que nada nos podrá separar. Es decir, que la base para el más grande de los apóstoles es la misma base que para el más humilde de los cristianos. ¿Entendemos? Pablo nos dice, estoy seguro porque tuve revelaciones importantes y me fui transportado al tercer cielo. Pablo dice, por lo cual, por todo esto que es la base de mi fe, estoy seguro, y por lo cual nosotros también estamos seguros. Es la misma base, las mismas promesas para todos los que conforme a su propósito
son llamados. Por tanto, ¿qué conclusión? Pues que si seguimos en las dudas con respecto a este asunto y somos verdaderos cristianos, es por nuestra propia falta. No estoy diciendo que mañana no te encuentres de ánimo caído. No estoy diciendo que no veas las cosas muy claras. Estoy diciendo que debemos razonar con nosotros mismos y debemos eliminar todo vestigio de duda con respecto a esto. Porque si dudamos, es decir, ¿murió o no murió Cristo por mí? ¿Y quién era Cristo? Si dudamos es quitar toda nuestra base, es quitar toda nuestra fe. Así que hemos de razonar. ¿Por qué? Porque hay un pacto. ¿Cómo es el pacto? Eterno, ¿verdad? No es un pacto que cambia. Y hay una sangre del pacto eterno. Y a nosotros se nos ha introducido en ese pacto eterno. Y Dios, el Dios eterno, es inmutable, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de variación en él. Y Jesucristo es inmutable también, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo hace la misma obra siempre en todos los creyentes. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? En todos. En Pablo y en nosotros. Hacernos semejantes a su Hijo. Y las promesas son las mismas para todos. Preciosas y grandísimas promesas. Y todos somos hechos participantes de la naturaleza divina. Luego eso es lo que tenemos que pensar, hermano. Podéis decir, Emilio habla con mucha facilidad. Bueno, quizá hablo con mucha facilidad. Pero esto que os digo, a mí también me lo digo. Esto que digo a todos, también me lo digo a mí. Y digo, este es el único camino para estar, como dice Pablo, podemos estar derribados pero no destruidos. Decirnos a nosotros mismos, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, el Dios de tu salvación. ¿Vale? Pues dos consideraciones o conclusiones finales. Una primera para los que no tienen esta seguridad y otra segunda para los que decimos que la tenemos. Si alguna persona no tiene esta seguridad, hay dos posibilidades. O no es de Cristo, según he dicho antes. Nadie puede tener seguridad si no es de Cristo. Hace falta tener fe en Cristo, porque sin ella no se puede conocer el amor de Dios, ni se puede tener seguridad de nada. Hace falta entonces, para los que no tienen esa seguridad porque no son de Cristo, que se arrepientan y depositen su fe en el Señor. Y una cosa más, si hay alguno de los presentes en esa condición, en esa situación, que por lo menos se cuide de no condenar a los que dicen que tienen esa seguridad, porque no pueden juzgar rectamente aquello que no conocen. Así que cuidado con eso. Pero hay también, o puede haber otra clase de personas que no tienen esa seguridad. Les llamo los niños en la fe. No porque sean niños, no porque estén empezando en la fe, que puede que estén empezando, sino también incluyo aquí a los que dice Hebreos capítulo 5, a los que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no han crecido y tienen necesidad de que se les dé leche y más leche porque no tienen capacidad para digerir el alimento sólido. Así que puede haber verdaderos cristianos, niños porque son niños, o niños porque han querido seguir siendo niños, que no tienen esta seguridad. ¿Y qué digo a ellos? Podemos decir todo, bueno, todos somos más o menos niños. Bueno, que pues lo que digo es que como el crecimiento lo da Dios, Dios nos irá probando, Dios te irá probando, te irá llevando por pruebas, te irá sosteniendo en pruebas, te irá sacando de pruebas y de tentaciones para que tengas esa seguridad. Quizás tendrás que pasar por alguno de los enemigos que he citado. La muerte, la vida, principados, potestades, lo alto, lo profundo, quizás tenga que pasar por alguna de esas cosas. Pero repito, la cuestión, la confianza no es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de hablarnos a nosotros mismos. Si somos cristianos, tanto si somos más maduros como si somos más niños, tendremos que decirnos más de una vez quién soy yo, qué soy yo, qué es para mí la palabra de Dios, qué significa para mí Cristo, creo en la palabra o no creo en la palabra. Esto es lo que tenemos que hacernos en más de una ocasión. Y la segunda consideración, la mayoría decimos que estamos seguros, ¿verdad?, de nuestra salvación.
tenemos el convencimiento y la persuasión. Bueno, pues digo, ¿podemos concebir algo mejor que esto? ¿Podemos concebir algo que no vamos a ser separados del amor de Dios ni por la muerte, ni por la vida, ni por nada? Creo que no, ¿verdad? ¿Y esto para qué tiene que servir? Pues no tiene que servir para que nos hagamos perezosos o indolentes o nos justifiquemos a nosotros mismos en nuestra falta de cumplimiento de nuestros deberes. Si tenemos esta seguridad, o más o menos la tenemos, si profesamos que nada nos va a separar del amor de Dios, tendremos que esforzarnos para no separarnos nosotros de ese amor a Dios. ¿Está claro lo que digo? Yo digo, a mí nadie me va a separar del amor de Dios. Y ahora me voy y me meto de cabeza en cosas de que me pueden separar o me van a hacer daño, ¿no? Yo tendré que esforzarme en eso y tendré que mostrar mi gratitud a Dios y mi servicio a Dios y mi esfuerzo cumpliendo los deberes que Dios me dice. Porque muchas veces nos llegan problemas. Rara es la semana que no tenemos problemas. Y como tengo problemas, entonces que nadie cuente conmigo, que tengo problemas. Tendremos que decir si tengo esa seguridad, ¿por qué tengo el problema? Dios sabrá por qué. Yo le pediré que si quiere mostrarme alguna razón para aprender yo algo en medio del problema. Pero el problema no ha venido por casualidad, ni por la mala suerte, ni porque me lo trajo la luna que llenó o no llenó, o estaba roja o dejó de estar roja. El problema me lo ha traído el Señor porque me está perfeccionando. Y yo tengo que decir, pues bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y no decir, no puedo hacer nada porque estoy encerrado en mi problema. Así que hemos de esforzarnos para no apartarnos del camino de nuestro deber y de nuestro esfuerzo por hacer la voluntad del Señor. Le hacemos una última lectura, Judas capítulo 1. Bueno, Judas tiene un solo capítulo, versículos 21 al 23. Leemos el 20 también. Versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, antes he hablado de los apóstatas, de los que no son cristianos, de los que están en medio de los cristianos, pues manchando sus reuniones, sus ágapes, sus comuniones, que son como estrellas errantes. Antes he hablado de eso. Pero ahora termina diciendo, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ese es el modo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, eso nos corresponde a nosotros. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Así que terminamos, como he dicho antes, no es sorprendente que Pablo pueda decir que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la pregunta que todos debemos de hacernos es si yo estoy así de seguro. ¿Estoy yo así de seguro? Y si no lo estamos, debemos pedir a Dios esa gracia en nuestras vidas, que nos dé esa seguridad para la gloria suya. No para nuestra mayor comodidad, sino para la gloria suya. Pues hermanos, que Dios bendiga su palabra en todos nosotros. Que así sea.